Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de las trágicas muertes de Chantal y Audrey D'Amato, una madre y una hija que fueron encontradas sin vida en su domicilio, con evidentes signos de violencia. La mañana del 31 de marzo de 2003, los compañeros de Chantal se inquietan cuando no acude a trabajar. Ella es una mujer sumamente puntual y no es habitual que se ausente o llegue tarde sin avisar. Pese a que la llaman en reiteradas ocasiones, no contesta el teléfono. Ante la falta de noticias, su pareja decide trasladarse a su domicilio y una vez allí, se percata de que hay humo saliendo por las ventanas. Todos los puntos de acceso están cerrados con llave, por lo que le es imposible acceder al interior de la vivienda. Es entonces cuando decide llamar a los bomberos, quienes tras sofocar el incendio descubren un macabro hallazgo. Los cuerpos de Chantal y su hija Audrey son encontrados en sus respectivas camas, atadas y con signos de haber sido torturadas. Nadie se explica cómo un suceso tan atroz ha podido ocurrir en un pueblo provenzal donde el índice de criminalidad es prácticamente inexistente. La policía concluye que el asesino incendió la vivienda para eliminar pruebas que pudieran incriminarlo. No obstante, no se explican cómo pudo salir del domicilio, ya que todos los puntos de acceso, incluida la puerta principal, estaban cerrados desde dentro. En la escena del crimen se hallan restos de un ADN masculino desconocido. Sin embargo, cuando el principal sospechoso es arrestado un año y medio después, los investigadores descubrirán que su perfil genético no coincide con el encontrado en la casa de las víctimas, pese a que todo apunta a que fue él quien cometió el crimen. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Chantal D'Amato nace el 12 de febrero de 1950 en Marsella. A los 20 y pocos años contrae matrimonio, pero lamentablemente la felicidad no durará demasiado, ya que pocos años después tendrá la desgracia de quedarse viuda cuando su marido fallece en un desafortunado accidente de tráfico. De la noche a la mañana, Chantal se queda sola con una niña de 4 años y embarazada de 6 meses de su segunda hija, Audrey, la cual vino al mundo el 21 de octubre de 1978. Pese al duro golpe que le da la vida, la madre de familia se sobrepone a la adversidad con fuerza y optimismo. Sola logra sacar adelante a sus 2 hijas, para ella son lo más importante. En el momento en que sucedieron los hechos, Chantal vivía con su hija pequeña en Meurarch, un pintoresco pueblo provenzal a 40 minutos de Marsella. Un año antes, Audrey había decidido volver a casa de su madre tras romper con su novio. Su entorno recalca lo unida que estaba ella. Chantal es descrita como una mujer jovial, con un gran sentido del humor y amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre. La madre de familia trabaja en el ayuntamiento de Aix-en-Provence y su hija pequeña como secretaria en una compañía de transportes. Ambas son muy valoradas por su profesionalidad en sus respectivos puestos de trabajo. Respecto a su vida personal, Audrey lleva unos meses saliendo con un chico con el que ha iniciado una relación sentimental. Su madre mantiene una relación estable con un hombre desde hace 2 años. De hecho, una semana antes de su trágica muerte, Chantal había ido a ver un terreno con su novio. La pareja tenía intención de adquirir una parcela para construir una casa en la que comenzarían a vivir juntos, un proyecto que por desgracia nunca llegó a materializarse. La mañana del 31 de marzo de 2003, los compañeros de Chantal D'Amato se inquietan cuando no acude a trabajar. Tras más de una década trabajando en el ayuntamiento de Aix-en-Provence, es considerada una trabajadora puntual y responsable, por lo que no es típico de ella llegar tarde o ausentarse sin avisar. Preocupada ante su tardanza, su compañera y mejor amiga Christine la llama a casa y al móvil en varias ocasiones, pero no logra contactar con ella. Es entonces cuando decide ponerse en contacto con la pareja de Chantal y con su hermano para ponerles al corriente. Christine acuerda encontrarse con ellos en casa de su amiga. El novio de Chantal es el primero en llegar al domicilio. Cuando intenta acceder a la vivienda, le es imposible, ya que la puerta de entrada está cerrada con llave. Tampoco puede ver el interior de la casa a través de los cristales, porque todas las persianas están bajadas y las contraventanas cerradas. La pareja de Chantal se percata de un hecho alarmante. Hay humo saliendo por las ventanas, por lo que inmediatamente contacta con los servicios de emergencia. Los bomberos se personan en el domicilio minutos después. Al no poder acceder al interior, rompen un cristal con una piedra.
Con la entrada repentina de oxígeno, se aviva el fuego, pero finalmente logra ser extinguido sin que las llamas causen daños irreparables a la vivienda. Los bomberos revisan las habitaciones una por una para comprobar si Chantal y su hija se encontraban en casa cuando se produjo el fuego. Cuando entran en la habitación de la madre, se dan de bruces con una escena espeluznante. Chantal, de 53 años, está tendida sobre la cama, con los tobillos, rodillas y manos atadas, con cinta aislante y un cinturón, además de tener los ojos y la boca cubiertos con un esparadrapo. Es evidente que fue golpeada brutalmente antes de morir, y no solo eso, el profundo corte que presenta la garganta revela que fue degollada. Audrey es encontrada sin vida en su habitación. Al pie de su cama yace su perrito inerte. Al igual que su madre, está atada, pero en su caso fue movilizada con un cable eléctrico. Las heridas de la joven, de 24 años, son significativamente peores que las de su madre. La autopsia confirmará que sufrió un verdadero calvario antes de morir. En total, recibió 29 puñaladas en la cara, además de ser degollada. El grado de ensañamiento sobrecoge a los allí presentes. Sin duda, una imagen que no conseguirán olvidar. La casa de Chantal y Audrey D'Amato se convierte en la escena de un crimen. La policía comunica la trágica noticia a la pareja, el hermano y amiga de Chantal, que esperan impacientes a que alguien les diga lo que ha pasado. La noticia de la muerte violenta de madre e hija cae como un jarro de agua fría. De la incredulidad pasan a la más absoluta desolación. Los habitantes de Mérignac, un pueblo provenzal de apenas 3.000 habitantes, reaccionan conmocionados. La pequeña localidad no está acostumbrada a ese tipo de sucesos que en el imaginario popular solo ocurren en las grandes ciudades. La policía constata que el incendio fue provocado. El asesino quiso borrar toda evidencia que pudiera incriminarlo. Para asegurarse, abrió el gas y prendió fuego en varios puntos de la casa, en las habitaciones de las víctimas, en la biblioteca y en el cuarto de tender la ropa. Su intención era causar un incendio masivo que redujera la casa a cenizas, pero por suerte la bombona de gas estaba casi vacía. Al estar la vivienda cerrada herméticamente, sin ninguna entrada de oxígeno, el fuego no llegó a propagarse por toda la casa. No obstante, generó una gran humareda. Pese a la existencia de numerosas pruebas forenses, la policía se enfrenta a un gran desafío. En toda la casa no encuentran ni una sola huella dactilar del asesino. Lo único que deja tras de sí es un rollo de cinta aislante. El cuchillo utilizado para matar a Chantal y Audrey tampoco es hallado en la vivienda. Todo apunta a que se lo llevó consigo. Los investigadores descartan la hipótesis del robo, ya que hay joyas y dinero a la vista que el asesino no se llevó. Posteriormente, la motivación sexual del crimen también será descartada. Las víctimas estaban vestidas y el forense certificará que no fueron agredidas. Hablando con los vecinos de Chantal y su hija, la policía cree saber cómo el asesino pudo haber accedido a la vivienda. Al parecer, Chantal tenía la costumbre de salir a pasear a su perro todas las noches en torno a las 10. Cuando salía de casa con ese propósito, nunca cerraba la puerta con llave. Los investigadores creen que cuando regresó de su paseo, el asesino la atacó por sorpresa, anulando su capacidad de reacción. En ese momento, Audrey no estaba en casa, ya que había pasado el fin de semana fuera con su novio. La joven regresa en torno a las 11 de la noche. Entra en casa sin saber el infierno que le esperaría nada más cruzar la puerta. El hecho de que todos los puntos de acceso estuvieran cerrados desde dentro inquieta a la policía. Es de vital importancia averiguar por dónde salió el asesino. El enigma se resuelve cuando descubren que las persianas eléctricas del salón tardan 15 segundos en cerrarse tras pulsar el interruptor, tiempo más que suficiente para abandonar la vivienda. La policía científica toma muestras y encuentra un ADN masculino desconocido en 3 lugares diferentes: en la chaqueta que llevaba puesta Chantal, en el cable utilizado para atar a Audrey y en el interruptor de las persianas del salón. Siguiendo el procedimiento habitual, el ADN es introducido en la base de datos de la policía francesa, pero no coincide con el de ningún criminal fichado previamente. Los investigadores se centran en la vida privada de las víctimas, en busca de pistas que ayuden a resolver el crimen. Todo parece indicar que madre e hija llevaban una vida normal y no tenían enemigos.
Sin embargo, a medida que avanza la investigación, salen a la luz datos inquietantes. La policía pone el foco en la expareja de Chantal, un hombre extremadamente celoso que no se tomó bien que ella pusiera fin a la relación años atrás. Según su entorno, la ruptura no se produjo en términos amistosos. Este hombre es interrogado por la policía, pero finalmente es eliminado como sospechoso, ya que cuenta con una coartada sólida. A la hora a la que se produjeron los crímenes, se encontraba en Marsella, jugando a las cartas con unos amigos, quienes aseguraron haber pasado la noche con él. Respecto a Audrey, meses antes de morir, había recibido una serie de mensajes obscenos de un número de teléfono desconocido. Los investigadores logran identificar y localizar a la persona que se los envió y tras interrogarlo también lo descartan como sospechoso. Para ampliar las líneas de investigación, la policía solicita la asistencia de un analista de perfiles criminales, un experto en criminología especializado en analizar escenas del crimen y crear perfiles psicológicos de delincuentes. El analista concluye que Audrey fue el principal objetivo del asesino, Chantal tan solo un daño colateral. El grado de ensañamiento empleado contra la joven revela una vendetta personal. Por algún motivo, el asesino albergaba un gran sentimiento de odio hacia ella. Su perfil psicológico desvela que es un hombre solitario, con tendencias psicopáticas, capaz de ejercer un alto grado de violencia. Según la opinión del experto, es un hombre de familia, o al menos tiene hijos, y lo más preocupante, su agresividad pasa desapercibida para la mayor parte de personas que interactúan con él en el día a día. A raíz de este informe, crucial para la investigación, la policía no solo se centra en el entorno personal de Audrey D'Amato, sino también en el profesional. La joven trabaja como secretaria en una compañía de transportes de Aix-en-Provence, por lo que los investigadores contemplan la posibilidad de que alguno de sus compañeros o conductores de la flota de autobuses pudieran haberse obsesionado con ella. En mayo de 2003, 2 meses después del doble asesinato, un juez autoriza que se lleve a cabo una campaña de recogida de ADN en el entorno personal y laboral de las víctimas. Alrededor de 300 hombres se someten a la prueba voluntariamente. No obstante, ningún perfil genético coincide con el encontrado en la escena del crimen. Habrá que esperar casi un año para conocer la identidad del principal sospechoso. El 2 de febrero de 2004, una mujer llamada Muriel, residente en Pertuis, un pueblo provenzal a 10 kilómetros de Mérac, se queda sin luz mientras está haciendo las tareas domésticas. Extrañada, decide salir al pasillo para echarle un vistazo a la caja de fusibles. Nada más abrir la puerta, se encuentra con un hombre que sin mediar palabra se abalanza sobre ella. El asaltante la golpea con dureza antes de inmovilizarla con cinta aislante y taparle los ojos y la boca con esparadrapo. Bajo la amenaza de matarla con un cuchillo, este hombre la somete y la agrede sexualmente. Los gritos ahogados de Muriel alertan a su vecina, quien preocupada contacta con las autoridades. Cuando el agresor escucha a los gendarmes llamar a la puerta insistentemente, decide escaparse por el balcón, pero cuando salta a la planta de abajo, se queda encerrado en un jardín privado, donde finalmente será arrestado por la policía. Tras producirse la detención, Muriel hace una impactante revelación a los agentes. La persona que la ha agredido no es otro que su cuñado Pons Gaudissart, un hombre con un amplio historial de violencia contra las mujeres. Posteriormente, el marido de Muriel contacta con la policía de Aix-en-Provence para proporcionar una información relevante. Cree que Gaudissart es el autor del doble asesinato de Mérac. Explica que en el momento de los hechos, el cuñado de su mujer trabajaba como conductor de autobuses en la misma empresa en la que Audrey D'Amato era secretaria. Los investigadores se ponen sobre la pista y rápidamente establecen una conexión entre ambos casos. Cuando agredió a su cuñada, Pons Gaudissart llevaba guantes para no dejar huellas e iba equipado con cuerdas, cinta aislante, esparadrapo, un cuchillo y un encendedor. Los investigadores están convencidos de que su intención era asesinar a su cuñada y posteriormente incendiar la casa con ella dentro. Gaudissart es detenido y formalmente acusado de la agresión a su cuñada e ingresa en prisión preventiva. Después de un año, la policía cree haber encontrado al asesino de Chantal y Audrey D'Amato y descubierto el móvil del crimen. Tras analizar el ordenador de trabajo de Audrey y la documentación que manejó en sus últimos meses de vida, descubren que la joven recibió por error una carta dirigida a Pons Gaudissart.
La carta la envía el Fondo de Garantía de Víctimas, una organización encargada de recuperar el dinero deudado a las víctimas por parte de sus agresores después de haberles sido otorgada una compensación económica. El contenido de la carta revela el pasado criminal de Gaudissart y se le hace saber que ahora que tiene trabajo debe hacer frente a los pagos que tiene pendientes con sus víctimas. A sus 48 años, tiene varias agresiones sexuales a sus espaldas, las cuales fueron cometidas entre 1973 y 1994. A mediados de los años 80, contrae matrimonio y se convierte en padre de familia. Durante casi una década no comete ninguna agresión, pero finalmente vuelve a las andadas. En 1994 entra en casa de su vecina, se abalanza sobre ella y la agrede en reiteradas ocasiones. Por este crimen es condenado a 10 años de cárcel. No obstante, pese a la gravedad de los hechos, solo cumple 6, ya que es puesto en libertad por buen comportamiento. En junio de 2001, Gaudissart comienza a trabajar como conductor para la empresa de transportes de Aix-en-Provence. Nadie en la compañía es conocedor de sus graves antecedentes penales, los cuales ponen a las trabajadoras y a las usuarias del servicio en una situación vulnerable. Es importante recalcar que en Francia, al igual que en la mayoría de países europeos, los delincuentes sexuales, salvo en casos específicos, no tienen obligatoriedad de revelar sus antecedentes a sus empleadores en aras de proteger su privacidad y favorecer su reinserción. Aunque existen registros de este tipo de delincuentes, a diferencia de los Estados Unidos, estas bases de datos no son públicas, por lo que la mayoría de los ciudadanos no pueden acceder a ellas. A pesar de que la policía no pudo probarlo al 100%, están convencidos de que Audrey, tras recibir la carta, le hizo saber a Gaudissart que era conocedora de su pasado criminal y posiblemente le dijo que lo pondría en conocimiento de la dirección de la empresa, sin imaginar que esto le costaría la vida a ella y a su madre. Siguiendo esta hipótesis, Gaudissart, temiendo un despido fulminante, habría decidido seguir a Audrey hasta su casa y a partir de entonces controla todos sus movimientos, esperando el mejor momento para asesinarla. Aunque esta teoría resulta verosímil, hay un problema. 2 meses después del asesinato, Pons Gaudissart, al igual que sus compañeros, se sometió voluntariamente a la prueba de ADN y su perfil genético no coincidió con el encontrado en la escena del crimen. El conductor es interrogado por la policía, pero en ningún momento lo consideran sospechoso. Por sorprendente que parezca, nadie comprobó sus antecedentes penales. Tras su detención, su ADN vuelve a ser comparado con el hallado en casa de las víctimas y una vez más se confirma que no coincide. A pesar de esto, y tomando en consideración los numerosos indicios en su contra, es acusado del asesinato de Chantal y Audrey D'Amato. El 1 de julio de 2008, 5 años después del asesinato de Chantal y Audrey D'Amato, da comienzo el juicio contra Pons Gaudissart. Se le acusa de asesinar con premeditación a madre e hija, y en el caso de Audrey, de actos de tortura y barbarie. Aunque no existen pruebas físicas que le relacionen directamente con el crimen, varios indicios le señalan como culpable. Su defensa insiste en que el ADN no coincide y por tanto esperan que salga absuelto. Durante el juicio, la acusación llama a declarar a sus víctimas, entre ellas su cuñada. Las mujeres ofrecen su testimonio y le describen como un hombre violento, sádico y pervertido. Finalmente, Gaudissart es encontrado culpable y condenado a 30 años de prisión, pero la historia no termina ahí, ya que decide recurrir su sentencia. En el año 2009, el caso da un vuelco cuando la policía identifica el ADN masculino encontrado en la escena del crimen. El perfil genético pertenece a un hombre llamado Philippe que reside en el norte de Francia, concretamente en un municipio a 800 kilómetros de Mérac. Este hombre había sido investigado anteriormente por un caso de violencia doméstica, por lo que la policía comienza a investigar si tiene algún tipo de vinculación con Pons Gaudissart. Philippe niega conocerlo, así como cualquier implicación en el asesinato. No tiene ni la menor idea de cómo llegó su ADN a la escena del crimen, puesto que nunca había estado en Mérac. Philippe es detenido y puesto en prisión preventiva. No obstante, cuando los investigadores comprueban que no tiene ningún tipo de vinculación con el asesinato de Chantal y Audrey D'Amato, es puesto en libertad y eliminado como sospechoso. Es en ese momento cuando se inicia una investigación en el laboratorio de la gendarmería responsable de recoger las muestras de ADN en la escena del crimen.
Al cabo de unas semanas, se confirma que se produjo un error flagrante en el laboratorio. El instrumento con el que se recogieron las muestras en casa de Chantal y Audrey D'Amato no fue debidamente desinfectado, por lo que el ADN de Philippe se mezcló con el encontrado en la escena del crimen, lo cual alteró el resultado de las pruebas realizadas posteriormente. Finalmente, el 14 de marzo de 2011, 8 años después del doble asesinato, Pons Gaudissart es juzgado por segunda vez tras interponer un recurso de apelación. Aunque su abogado está convencido de que saldrá absuelto, no es el caso, ya que vuelve a ser condenado, y esta vez a cadena perpetua. Tras pasar 15 años en prisión, Pons Gaudissart fallece en la cárcel el 19 de noviembre de 2019 a los 63 años de edad. Los psiquiatras que le trataron en prisión coinciden en que de haber salido hubiera vuelto a delinquir. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.